Muchas veces el cirujano general tiene la disyuntiva, ¿no? Se presenta una disyuntiva frente generalmente a un caso problema. Entonces piensa y dice, este paciente amerita una laparotomía o una laparoscopía. Las condiciones del paciente son importantes a tomar en cuenta para tomar la decisión definitiva. Por ejemplo, un paciente en choque hipovolémico que está sangrando, está chocado y que viene a la emergencia, es difícil tomar la decisión pues, de una laparoscopía, ¿no? Ahí el actuar del cirujano y la solución del problema tiene que ser rápido, por lo tanto tiene que ser una laparotomía. Pero sin embargo, en otros casos, por ejemplo, hay pacientes totalmente estables, llegan a la consulta, doctor, quiero operarme, tengo cálculos en la vesícula, y se corrobora el diagnóstico y se hace una intervención quirúrgica electiva, donde puede ser una laparoscopía. Son casos diferentes para que ustedes vean, pero donde la condición del paciente toma mucha importancia para la decisión quirúrgica. Entonces, ¿qué cosa es una laparotomía? Una laparotomía es un procedimiento quirúrgico, por supuesto, que consiste en aperturar la cavidad peritoneal con fines diagnósticos y también terapéuticos, con ambos tipos de... este procedimiento, ahí tienen, puede ser también planeado, o sea, electivo, o puede ser a demanda, o sea, de emergencia. Hay laparotomías también que cuando uno, por ejemplo, tiene la opción diagnóstica, la presunción diagnóstica de un cáncer, puede ser un cáncer hepático, de páncreas, en fin. Entonces podemos tranquilamente realizar laparotomías planeadas o electivas. Pero cuando son a demanda son los casos de emergencia. También es importante recalcar el término laparostomía. La laparostomía es semejante a la laparotomía. La única diferencia está en que en este procedimiento de la laparostomía, ¿no?, generalmente la cavidad queda abierta, ¿ok? No se cierra, como en el caso de una laparotomía. Queda abierta, pero obviamente no con las vísceras pues a la intemperie, no es así. Se usan unos dispositivos que son mallas o son la famosa bolsa de Bogotá, ¿no?, que permiten pues observar cómo va la cavidad y poder realizar intervenciones quirúrgicas posteriores o no, ¿ok? Entonces esa es una laparostomía. En cuanto a la laparotomía, sus objetivos más importantes son, cuando es emergencia, a demanda, o sea, control de la hemorragia, control de la contaminación, realizar la exéresis de los tejidos que son generalmente inservibles, por ejemplo, tejido necrótico. Es el caso, por ejemplo, de una pancreatitis. La pancreatitis es una enfermedad bien agresiva. Por lo general, la pancreatitis es de tratamiento médico. Ahí el cirujano no tiene nada que ver, salvo que se complique. Cuando hay una complicación de la pancreatitis, se absceda, sangra, es una hemorrágica o se necrosa, entonces ahí sí entra a tallar el cirujano. Y para eso se realiza la exéresis del tejido desvitalizado, del tejido muerto, ¿okay? También tiene como objetivo reparar si es que hay alguna lesión, por ejemplo, perforaciones de vísceras huecas, importante la reparación, y finalmente la limpieza de la cavidad. Esos son los objetivos más importantes de este procedimiento. Toda la laparotomía tiene momentos, tiene etapas, ¿okay? Y esto tiene que ser un protocolo bien estricto. El cirujano que no respeta este orden definitivamente va a ir mal, por lo tanto el paciente también. Entonces, ¿cuál es el primer momento de la laparotomía? Es la apertura, ¿cierto? Hay que aperturar la cavidad, como ya les dije, mediante, si es una laparotomía,
mediante una incisión en la cavidad. Sea abdomen, puede ser también tórax, todo tipo de laparotomía o toracotomía implica siempre una incisión. El siguiente momento es la exploración. Como ustedes ya lo vienen haciendo en sus conejos, en la práctica, la exploración de la cavidad es muy importante, porque si uno no explora, se encuentra con problemas. Por ejemplo, siempre el ejemplo enseña un poco más, ¿no? Hace mucho tiempo, yo recuerdo hace muchos años, un cirujano entró a hacer una nefrectomía, sacar el riñón, ¿ya? Y no exploró. ¿Se dan cuenta? Cuando le saca el riñón enfermo, se dan cuenta que no tenía el otro riñón. Agenesia del otro lado contralateral, ese paciente se condenó toda su vida a diálisis. ¿Se dan cuenta? Entonces hay que explorar. La exploración es muy importante de la cavidad. El siguiente momento de la exploración es la realización de la intervención quirúrgica propiamente dicha. Yo he entrado ¿a qué? A hacer una colecistectomía. Entonces voy a proceder a sacar la vesícula. Ese es el acto quirúrgico propiamente dicho. ¿Okay? Después viene la revisión de la cavidad. También le llaman inventario, ¿no? Esto también es importante, porque cuando hay intervenciones quirúrgicas, por ejemplo, en pacientes obesos, 120, 150 kilos, entonces la cavidad es grandaza, ¿no? Y muchas veces uno, sin darse cuenta, ingresa a gasa chica. Y hay veces pues se pierde la gasa. Échate a buscar después de haber hecho la reparación intestinal, haber cohibido el sangrado, etcétera. La gasa chica se pierde. Entonces ahí hay un papel importante de la enfermera, o de la circulante, o de lo contrario, de la enfermera instrumentista también. Cuenta las gasas, siempre, toda la vida. Entonces, cuando uno ya va a cerrar, en el último momento de la laparotomía, el cierre de la cavidad, el cirujano le indica a la enfermera, cuente las gasas. Y si falta gasa, no puede ser. Prohibir, hay que buscarla. Por eso el inventario es muy importante, sobre todo con objetos o cuerpos extraños, ¿no? Es difícil pues que se vaya a quedar una pinza, ¿no? Aunque ha pasado, pero es muy difícil que pueda suceder eso. Pero lo que sí siempre, muchas veces se quedan son las gasas, así que hay que tener mucho cuidado. Como les dije, la laparotomía puede ser de dos tipos, puede ser electiva o puede ser de emergencia. En el primer momento, en la apertura de la laparotomía, apertura de la cavidad abdominal, tenemos nosotros las incisiones. Hay incisiones verticales, hay incisiones transversas o hay incisiones mixtas que ya no se utilizan mucho. Las famosas incisiones alfabéticas, ¿no? Uno, por ejemplo, por decir, ¿no? Ingresa con una Rocky Davis o una transversa, uy, pero el apéndice está cerca del hígado, cerca de la vesícula, ahí está el apéndice. Entonces hace otra incisión de la Rocky Davis, la larga, pero arriba, hace una L. Eso ya no se hace. Eso está prohibido. ¿Okay? Esas son incisiones mixtas, ¿ya? Son incisiones alfabéticas, eso se hacía antiguamente, hace 30 años. Pero ya en la actualidad uno tiene que estar seguro pues del diagnóstico. Para eso tiene ecografías, tomografías, resonancia, entonces uno ve pues cuál es la posición del apéndice. ¿Okay? Lo mismo sucede con la colecistectomía, lo mismo sucede con la gastrectomía, etcétera, etcétera. Entonces, solamente en la actualidad vamos a ver dos tipos de incisiones, las verticales y las transversas. Normalmente las verticales, ¿no?, son las más grandes, son incisiones mayores, que se orientan en el sentido de la línea alba. ¿Okay? ¿Se acuerdan de la línea alba, no? La línea alba es el espacio que dejan ambos rectos anteriores, el estuche de los rectos. Entonces esta línea, como la ven también en el conejo, es una zona poco vascularizada. Entonces por ahí ingresan, ¿no?, para realizar
la famosa incisión mediana, supra o infraumbilical. ¿Por qué? Porque esta es una incisión rápida. Cuando yo tengo, por ejemplo, un trauma abdominal en el que sospecho que hay sangrado adentro, no voy a hacer pues otro tipo de incisiones, no voy a hacer oblicuas, no voy a hacer transversas, no tengo que entrar con una mediana, ¿de acuerdo? Que me da rapidez, me da buena exposición, me da comodidad para poder operar. Entonces esas son las incisiones verticales. También pueden ser incisiones paralelas a la línea alba, por ejemplo las paramedianas. Normalmente las paramedianas se utilizan cuando el cirujano está seguro de que ahí va a estar la estructura que tiene que sacar. Por ejemplo, lo más frecuente, una apendicitis complicada, un plastrón apendicular, ¿ya? Entonces yo sé que pues está en la fosa ilíaca derecha y un poquito hacia el flanco derecho. Entonces ahí pues hacerle una incisión mediana es condenar pues al paciente, ¿no?, a que tenga un corte grande, ¿no? Entonces en ese caso se hace paramediana y yo sé que lo voy a hacer derecha porque ahí voy a encontrar la estructura que tengo que revisar o que sacar. Entonces son las incisiones paramedianas, son también verticales. Luego tenemos incisiones más pequeñas como por ejemplo las transversas, ¿no?, que generalmente son incisiones estéticas y que van orientadas exclusivamente a sacar estructuras no complicadas. Por ejemplo, una apendicitis congestiva, una apendicitis supurada nomás. Entonces yo sé que con una transversa, esta de acá que es la muy utilizada, la Rocky Davis, se llama así, que se realiza a nivel de la fosa ilíaca derecha, ¿no?, se puede sacar el apéndice tranquilamente, ¿ya? Estas incisiones son pequeñas, pueden medir máximo 5 centímetros, puede ser menos. Yo recuerdo mucho que había un cirujano que hacía incisiones Rocky Davis 2 centímetros, así, y con el dedo meñique sacaba el apéndice, listo, se acabó. Pero una incisión chiquitita le quedaba al paciente, ¿ya? Entonces para que vean, son incisiones ya dirigidas, donde se sabe perfectamente que ahí está el apéndice o ahí está la estructura que tengo que sacar. Igual la McBurney, pero la McBurney ya no es tan transversa, es una incisión oblicua que generalmente se realiza en el punto de McBurney. ¿Se acuerdan del punto de McBurney, no? Ustedes trazan una línea virtual, no imaginaria, entre el ombligo y la espina ilíaca anterosuperior. Entonces esa línea la dividen en tercios. La unión de los 2 tercios internos con el tercio externo, ahí tienen que hacer la incisión en el sentido del apéndice. El apéndice siempre va así, no así, ¿cierto? Entonces, en el sentido del apéndice se hace la incisión pequeña, también como máximo 5 centímetros, ¿no es cierto? Entonces esa incisión también es utilizada cuando hay apéndices no complicados, ¿okay? Porque cuando es una peritonitis o cuando es un plastronzazo apendicular, yo no voy a hacer Rocky ni tampoco McBurney, ¿no? Entonces es obvio y es lógico. Otras incisiones oblicuas también son las subcostales. Tengo incisión subcostal derecha que sigue el reborde costal, o tengo incisión subcostal izquierda. La incisión subcostal derecha es la más conocida, se llama Kocher, o famosa incisión de Kocher. Generalmente esta me permite explorar vesícula, vías biliares y parte del lóbulo derecho del hígado, ¿okay? Para eso se hace incisión de Kocher. O también la incisión subcostal izquierda, también llamada de Chevron, que muchas veces me permite a mí la exploración del vaso y también del páncreas, ¿okay? Una pancreatitis. En unos casos se utiliza ambas, es la subcostal bilateral, si yo hablo así. ¿En qué casos? Generalmente cuando voy a explorar esófago, abdominal, diafragma, ¿okay? Entonces cuando hay, por ejemplo, hernias del hiato, la hernia del hiato diafragmático, ahí sí. Entonces tengo que hacer una incisión bilateral subcostal. Son incisiones. Muy bien. Entonces, como les venía diciendo, las incisiones dependen del tipo de cirugía, ¿ya?
hay que tomar en cuenta para realizar las incisiones la inervación, que ustedes ya conocen pues, del abdomen. Acuérdense que las raíces nerviosas de T7 a T9 son las que van a dar la inervación sensitiva desde el ombligo hasta la apófisis sifoide, la parte superior. Más abajo ya entra T10, acá, a nivel del ombligo, y por debajo del ombligo T11, T12, L1. ¿Okay? Ya cerca de la región femoral, en la región inguinal, tenemos el nervio ilioinguinal, que es rama de L1, ¿okay? Que nace de L1. Entonces, esta inervación, acuérdense, por anatomía saben que va en este sentido, de arriba hacia abajo, ¿no? Y de atrás hacia adelante. Entonces, ¿eso qué implica? Escuchen bien, si yo voy a hacer una incisión vertical, así, una paramediana, de esta manera, entonces, ¿qué pasa con esa raíz? La corto, pues, obviamente. Y al denervar la pared, ¿qué pasa con el músculo? Se atrofia. Pues. Igual sucede con la mediana, las corto. Y cuando una pared se debilita por denervación, en años, en un periodo largo, ese paciente puede hacer una eventración. Por lo tanto, las incisiones verticales tienen esa desventaja, que son eventrógenas. ¿Está claro? Gracias a esto. En cambio, las transversas o las oblicuas, no, simplemente las raíces nerviosas se reclinan nada más. ¿Se acabó? Entonces ahí tienen características importantes a tomar en cuenta de las incisiones. Siempre una incisión tiene que ser, tiene que presentar un buen abordaje de la estructura que se va a operar, una adecuada exposición, le debe permitir al cirujano una comodidad para operar, tiene que poder ser ampliable. Muchas veces yo he visto pues a los residentes, ¿no? Hacen incisiones supraumbilicales, ¿ya? Pero sin embargo encuentran la estructura muy abajo y están hasta la pelvis, están explorando. Eso no, pues. ¿Para qué? Si se puede ampliar. Si yo hago supraumbilical, la puedo jalar infraumbilical. O sea, son ampliables. Eso generalmente sucede con las incisiones verticales. Las verticales son ampliables. Las transversas no, porque si no harían una incisión alfabética. Y tienen que ser seguras, obviamente. Apenas se hace la incisión, como es lógico, el tejido sangra, ¿no? Entonces se tiene que proceder a la hemostasia respectiva. Y para eso tienen diferentes procedimientos. La hemostasia puede ser digital, ¿no? Puede ser instrumentada o por compresión simplemente cuando el sangrado es venoso, ¿no? Por ejemplo, ahí tienen procedimientos ya instrumentados, ¿no? De la hemostasia de vasos, la ligadura mediante pinzas. Generalmente ustedes conocen las pinzas hemostáticas, la Kelly, la Crille, etcétera, ¿no? La Halsted. O por transficción, ya cuando, por ejemplo, muchas veces se corta pues los vasos epigásticos. Cuando uno hace una incisión paramediana, atraviesa el recto y ahí están los vasos epigásticos. Entonces uno se puede llevar el vaso epigástrico y sangra duro. Entonces ahí hay que meter puntos hemostáticos. Esos son puntos por transficción, así se les llama. ¿Y cuáles son esos puntos hemostáticos? Ya ustedes conocen. Ahí tienen el punto cruzado, ¿cierto? Ahí tienen también el colchonero. Todos son puntos hemostáticos, ¿ya? Y realizar en todo caso, pues ya cuando hay lesión de vasos grandes, realizar la sutura, la anastomosis. Y también cuando ya están en centros muy avanzados, ¿no? Echar mano de las grapas, ¿no? Para poder hacer la hemostasia. Si en caso ustedes tienen a la mano cauterio, ¿no? Se puede realizar rápidamente la coagulación, la electrocoagulación de los vasos, ¿cierto? Eso lo ven probablemente todos los que están en hospitales grandes, en sala de operaciones. Tenemos cauterios,
En los hospitales mucho más grandes, ya láser, pues ultrasonido, argón, en fin, que son ya elementos sumamente caros que en los hospitales del MINSA no tenemos, ¿no? Tal vez en algunas clínicas muy pudientes se pueda ver el argón, el ultrasonido, ¿no? O el láser, ¿no? Y cuando es la laparoscopía, el ligature. ¿Qué significa el ligature? Es una pinza que agarra así como una tenaza al vaso y lo quema. ¿Ok? Famoso ligature.